Buenos días. Tenemos un tema importantísimo y un panel, la verdad, ideal para discutir este asunto. No vamos a hacer presentaciones porque lo tenemos en la web. La sociedad civil, donde estamos todos, la empresa privada, los medios de comunicación, la academia, constituye un factor clave para mejorar la democracia y el desarrollo sostenible de los países. Porque sin una verdadera democracia, ningún país puede garantizar su gobernabilidad. Y cuando los estados están incursos en procesos de modernización, como es el caso de Iberoamérica, es cuando resulta más necesario crear mecanismos de articulación que permitan enfrentar con éxito los diferentes desafíos económicos, políticos, ambientales, sociales y especialmente humanos. De ahí la importancia de la sociedad civil y de ahí la importancia de un tema como el que nos ocupa hoy, cultura de transparencia, confianza y gobernabilidad democrática. Y para ponernos todos en la misma página, ¿qué entendemos por gobernabilidad democrática? Son todos aquellos mecanismos, procesos e instituciones en virtud de los cuales se articulan intereses, se resuelven diferencias, se ejercen derechos y se cumplen con obligaciones. Y nada más importante para esto que el diálogo, la confianza, la transparencia y la participación ciudadana. Porque sin participación ciudadana, nuestra, de todos los actores de la sociedad, no podremos prevenir aquellas situaciones complicadas que surgen de la verticalidad, tanto en las decisiones públicas como privadas. Así que hay que trabajar juntos. Y esta invocación inicial, antes de empezar con las preguntas, es especialmente importante en el ámbito de la política. Para muchos, la madre de todos los males. Y por eso quisiera empezar las preguntas al panel con Percy Medina, que es jefe de la misión de IDEA Internacional, quien tiene una amplia experiencia en temas de gobernabilidad, de instituciones, de política, y algunos asuntos muy complejos y graves que ocurren en nuestra sociedad, como por ejemplo el tema de financiamientos de campañas electorales, donde hay una enorme opacidad, en mayor o menor medida, pero es casi un problema común en los países de Iberoamérica. Percy, ¿qué oportunidades de mejora ves tú que existen en la política? ¿En qué medida, por ejemplo, podrían las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituir un mecanismo clave para mejorar la transparencia en la política? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, si vemos la situación de partidos y parlamentos en todo el mundo, vemos que estos mecanismos que deberían canalizar la representación, que deberían ser la esencia de la democracia, sin embargo están en todos los países bajo presión y enfrentan una gran desconfianza ciudadana. La confianza en los partidos ha ido decayendo década tras década y en realidad en casi todo el mundo la situación es bastante precaria, es decir, la gente confía poco en los partidos, piensa que la política es sucia, piensa que es un espacio de intereses oscuros, de negociaciones bajo la mesa, donde confluyen intereses particulares con, en algunos casos, intereses ilícitos. Entonces, en realidad, lo que toca hacer es responder a esta situación, más bien poniéndole mucha apertura, mucha transparencia, mucha rendición de cuentas, tanto al espacio de los partidos como al de los parlamentos, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay una tarea que de alguna manera se ve facilitada por el hecho de que la nueva tecnología de información y comunicación brinda herramientas para hacer todo esto de manera efectiva. ¿En qué ámbitos, por ejemplo, en materia partidaria, se puede transparentar la vida de los partidos? ¿En qué es que hay mucha opacidad y se puede intervenir?
Para empezar, en cuanto a las normas que los rigen, los reglamentos, los códigos de ética, etcétera, los mecanismos para tomar decisiones, quiénes son quienes toman decisiones y cómo las toman al interior de los partidos, todo eso debería estar abiertamente en una web y debería dar lugar no solamente al conocimiento público, sino también a que la gente pueda tener opinión en relación con cómo se manejan internamente los partidos, cómo se sancionan las inconductas, si hay o no canales para las denuncias, para el procesamiento de esas denuncias, etcétera. Otro gran ámbito es el ámbito de la democracia interna partidaria, ¿no? Cómo es que se elige a los dirigentes, cómo se elige a los candidatos, cómo es que estas nominaciones responden a determinados criterios, si se garantiza la igualdad, se garantiza la inclusión, si es que estas candidaturas son capaces de representar la diversidad que hay en la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, equidad entre hombres, mujeres, pero también entre sectores urbanos y sectores rurales, si es que hay representación de los distintos sectores socioeconómicos que hay en una sociedad, los intereses diversos que deben ser representados por el partido, en fin, ese tipo de cosas deberían poder ser transparentes, públicas, y para eso las nuevas tecnologías ayudan muchísimo, tanto en cuanto a poner información a disposición de la gente, como en cuanto a recoger de la gente opinión, debate, discusión. Los partidos deberían y podrían, hay ejemplos en el mundo de partidos que han usado intranets o redes sociales o mecanismos que hoy ofrece la tecnología para que la interacción entre los partidarios sea más efectiva en tiempo real y sea mucho más útil para la vida partidaria. Y finalmente, en materia de transparencia del financiamiento, que es, como dijiste bien, Jorge, la gran madre del cordero, porque ahí es donde se sospecha que entran flujos de dinero, que compran poder, que en algunos casos son flujos de dinero vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la tal ilegal, el tráfico de personas, a nivel internacional, una serie de otro tipo de actividades criminales. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos grandes flujos económicos estén no solamente transparentados, sino también limitados, ¿no? ¿Cómo hacemos para limitar la influencia del dinero en la política? ¿Cómo hacemos para que sea la política la que controle el dinero y no el dinero el que controle a la política? Y hay todo un tema a desarrollar que tiene que ver con un uso eficiente del financiamiento público, un uso eficiente de los controles institucionales, de los organismos a cargo del control del dinero en la política, una regulación de las campañas, un control sobre cómo se puede invertir en los grandes disparadores del gasto, como por ejemplo los medios de comunicación, el avisaje en televisión, etcétera, ¿no? Ahí hay cosas que se pueden hacer claramente y la sociedad civil puede tener un papel. Quizá más adelante vamos a hablar un poco del papel que pueden tener la sociedad civil en ese tipo de cosas, pero es indispensable no dejar solos a los políticos en esto, sino estar muy pendientes, porque el riesgo que tiene un dinero descontrolado en las campañas, por ejemplo, comprando poder, por ejemplo, vinculando a los políticos con actividades criminales de diverso tipo, es muy grande para la democracia. O sea, la democracia puede ser muy minada desde dentro si es que el dinero es capaz de corroer las condiciones en las cuales se desarrolla la competencia democrática, porque el dinero puede desbalancear la cancha, ¿no es cierto? Puede hacer que no sean los electores y electoras los que finalmente deciden, sino sea el gran flujo de dinero el que influye para la elección de determinados candidatos, o peor aún, puede significar que el dinero en la campaña vincula a los elegidos con agendas ilícitas o con grupos de poder que lo que buscan es beneficiarse de esa relación. Hemos visto los escándalos de Lavallato, Odebrecht, en fin, todo eso tiene que ver con dinero en campañas y no hemos visto todavía suficientemente, pero hay evidencia en varios países de América Latina de cómo el crimen organizado financia campañas, sobre todo locales, para comprar poder, para comprar inmunidad, y cómo en muchos lugares hay zonas prácticamente liberadas porque son autoridades vinculadas con el crimen.
Vamos a, quizá en una siguiente intervención, hablar un poquito del papel de medios, de empresarios, de sociedad civil, pero ahí hay muchísimo que se puede hacer desde las organizaciones sociales. Esto no es solamente una tarea del Estado, es una tarea de todos. Gracias, Percy. Punto muy relevante.